Aleluya, 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 aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí estoy nuevamente frente a ustedes para hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, me he tardado un poco en hacer esta transmisión porque he estado en un retiro espiritual, personal, con nuestro Dios Todopoderoso. Así es de que en eso he estado. Y le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque me permite estar acá juntamente, ¿verdad? Acá con ustedes para traerles un poco de la palabra de nuestro Dios. Porque nosotros, es de la manera como nosotros podemos fortalecernos, estudiando la palabra del Señor, escuchando la palabra de nuestro Dios. El Señor se complace, usted sabe, de que nosotros meditemos en su palabra. Así es que le doy gracias al Señor, porque me permite ver una vez más un nuevo día. Como le dije el otro día, debemos de darle gracias al Señor en todo, porque ustedes saben, hermanos, hermanas, de que eso es un privilegio que nosotros tenemos cuando nosotros podemos ver la luz de un nuevo día. Es por la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros el tener un nuevo día en esta tierra, porque muchos ya no tuvieron esa oportunidad. Ayer estaban vivos y ahora ya partieron, ¿verdad? Como le digo siempre, si estaban bien con el Señor, pues se fueron a la presencia del Señor. Y los que no estaban en el Señor, pues lamentablemente, ellos están, ¿verdad?, en ese lugar que dice la palabra del Señor. Que si nosotros no estamos en los caminos del Señor, pues lo que nos espera es un tormento eterno. Que el Señor tenga misericordia para cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de darle la gracia al Señor, ¿verdad? Porque nos da un nuevo día aquí en esta tierra. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora, como les digo, traigo una pequeña meditación para que nos pongamos al día con el Señor, porque a veces tenemos desánimo. Nos desanimamos porque hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios. Hemos dejado de estar en la presencia del Señor y tenemos la vista puesta en las cosas materiales de esta tierra. Por eso es que viene desánimo a nuestra vida. Pero no le demos cabida al diablo, no le demos cabida al enemigo, de que entre ese desánimo en nosotros, porque si entra ese desánimo en nosotros es porque nosotros mismos le hemos dado la oportunidad al enemigo que entre a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, porque nosotros hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Hemos dejado de estar en la presencia del Señor, porque estamos afanados en las cosas de este mundo. Estamos afanados en el dinero. Estamos afanados con amistades, con familia. Y ustedes saben, hermanos, lo que ustedes conocen la palabra del Señor. Nosotros debemos de dejarlo todo por el Señor. Debemos de poner a nuestro Dios en primer lugar sobre todas las cosas de esta tierra. No debemos de poner en primer lugar las cosas materiales, sino que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después las cosas materiales vendrán por añadidura. Así es de que pongámonos al día con el Señor. El Señor en cualquier momento puede venir y eso va a ser muy lamentable que nosotros nos quedemos en la tribulación.
Pero si nosotros estamos agarrados de la mano de nuestro Dios, pues volaremos juntamente con Cristo para ir a morar a las mansiones celestiales que el Señor nos tiene preparado. Esta mañana yo tuve un pequeño susto. Lo voy a compartir con usted. Pues siempre me gusta estar en el Facebook viendo algunas cosas cuando tengo tiempo, de ver cosas espirituales como testimonios, predicaciones, y de repente apareció allí, ¿verdad?, el rapto de la iglesia. Y entonces dije yo, ya vino el rapto, ya se llevó el Señor a los escogidos. ¿Y qué pasó? ¿Será que me quedé? Y esos segundos fueron muy tristes para mí, pero luego me di cuenta que no es así. No es así, hermanos. Y cuando en verdad venga el rapto, y va a ser muy lamentable para aquellos que no están viviendo una vida santa ante los ojos de nuestro Dios. Están viviendo una vida tibia. Están haciendo todo lo que ellos quieren hacer en este mundo y piensan de que ellas son salvos. Se están engañando a ellos mismos. A veces nos estamos engañando nosotros mismos, pensando de que ya somos salvos. Pero no es así, porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Si nosotros no cumplimos con la palabra de Dios, si no cumplimos verdaderamente lo de la palabra de Dios, lamentablemente vamos a quedar para esa gran tribulación. Va a ser muy triste. Así es de que tratemos la manera de estar cerca de nuestro Dios. Tratemos la manera de servirle. Buscar un tiempo especial para estar en la presencia del Señor. Para que el Espíritu de Dios more en nosotros. De esa forma es como el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Pero si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, entonces tenemos una vida vacía espiritualmente, una vida seca. Estamos viviendo una vida tibia si no estamos en la presencia del Señor, si buscamos primeramente las cosas de esta tierra y a Dios lo dejamos en segundo lugar. Así es de que le doy gracias al Señor porque me permite estar acá compartiendo con ustedes un poco la palabra. Tal vez en este momento, como les digo siempre, no hay nadie conectado, pero más adelante, más tarde, en la noche o mañana van a ver esta transmisión que será también de mucha bendición. Yo sé por qué se lo digo, va a ser de mucha bendición. Así es de que en esta hora voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo me dé la unción para poder hablar de la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora, oh Dios mío, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque me permite estar acá, presente, Señor, hablando, compartiendo tu santa palabra. Te pido, oh Dios mío, por todos aquellos que van a ver esta transmisión, que les bendigas en sus hogares, que bendigas a su familia, que les bendigas a ellos, de que siempre ellos, Señor amado, te pongan en primer lugar sobre todas las cosas de esta tierra, porque es de la forma como nosotros estaremos en tu presencia, Señor, poniéndote en primer lugar sobre todas las cosas. Bendice a todo aquel que se siente desanimado. Bendice todo aquel que se siente que ya no hay salida. Bendice todo aquel que busca tu rostro. Todo aquel que busca tu presencia, Señor amado. Llénalo con tu Santo Espíritu.
Bendice a todo aquel que tiene un familiar enfermo en un hospital, en una cama, en una casa. Pon tu mano sanadora, Señor, y sana a ese enfermo que tiene estos hermanos o hermanas. Bendíceles en gran manera. Bendíceles, Señor amado, si ellos no tienen cómo sobrevivir, si no tienen un techo, en cualquier rincón del mundo yo te pido una bendición para las viudas, para los huérfanos, para los ancianos, para todos aquellos que no tienen techo, que no tienen alimento. Yo te digo, yo te pido, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que le bendigas. Bendice a todo aquel que predica tu palabra, Señor. Y te pido en esta hora, Padre Santo, que me unjas con tu Santo Espíritu, que me des la unción, Señor amado, para poder hablar y meditar un poco tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo hago esta oración. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Como le decía, debemos de estar siempre agarrados de la mano del Señor. Porque si nosotros desobedecemos, eso es triste, hermanos, desobedecer a la palabra del Señor. Es muy triste. Es muy triste y es muy, pero muy lamentable. Como le sucedió a Saúl, ¿verdad? De que él, por desobedecer, lo que le vino pasando fue que Dios se apartó de él. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos de nuestro Dios. Debemos de agarrar el ejemplo, tomar el ejemplo de todos aquellos que en aquellos tiempos, los que le obedecieron al Señor y los que le desobedecieron al Señor, porque las consecuencias de la desobediencia, eso es muy triste. Porque como le digo siempre, y lo dice la palabra del Señor, que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y a mí me da tristeza porque hay mucha gente que no quiere agarrar las cosas de Dios. Y si a veces las agarra, solo las agarra solamente por un tiempo. Y ya después, cuando viene la prueba, se apartan de Dios. Ya no quieren seguir adelante. Como dicen, tiran la toalla. Yo sé que a veces vienen desánimos, porque a mí me pasa también. A veces yo me siento desanimada. Pero debemos de levantarnos en el nombre del Señor. Debemos de decirle, Señor, ayúdame a salir adelante. Yo solo o yo sola no puedo, pero con tu ayuda yo sé que voy a salir adelante. No debemos de quedarnos atrás cuando sentimos ese desánimo, porque a veces las pruebas, las dificultades nos hacen que nosotros desmayemos, que nosotros nos apartemos del Señor. Y eso es lo más triste que puede haber, apartarnos del Señor. Esa es nuestra ruina, eso es nuestra destrucción. Debemos siempre de estar agarrados de la mano de Dios en todo tiempo. No debemos de apartarnos en ningún momento de los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor, mejor no me hubieras conocido, mejor no le hubiéramos conocido, porque es más fácil de que uno que está en el mundo ahora, está en el mundo, es más fácil, ¿verdad?, que sea perdonado, porque todavía esas personas no le conocen al Señor. Pero nosotros que ya le conocemos y nosotros nos apartamos del Señor y nosotros conocemos la palabra del Señor, y si nos apartamos, entonces ahí es donde dice la palabra del Señor, mejor no me hubieras conocido, mejor no le hubiéramos conocido. Nos dice en Primera de Samuel, capítulo 15,
versículo 2, leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Este hombre se opuso en el camino. Él se opuso en las cosas del Señor, porque Israel, usted sabe de que iba en el camino, pero el que se oponía contra el pueblo de Israel era castigado después, era destruido. Y ahí se iba todo. Ahí se iba todo, comenzando por sus vidas, por sus mujeres, por sus hijos, porque cuando cae la maldición de Dios, ahí se va todo. Ahí no solo se va la vida de nosotros, el alma de nosotros, ahí se va también nuestra familia. Si nosotros nos apartamos del Señor, ahí se va todo. Ahí viene una maldición. Así es de que el Señor le ordenó a Saúl que terminara con todo. Pero usted sabe de que Saúl no obedeció al Señor. Saúl, él hizo lo que él quiso. Y la palabra era de que él tenía que destruir a Amalec y a su descendencia, a todo, hasta los animales, todo se tenía que ir ahí. Pero él y el pueblo que iba con él para pelear, pues ellos desobedecieron a la palabra del Señor. Y allí era responsable Saúl. Pero él escuchó la voz del pueblo y ellos agarraron todo, ¿verdad? Se llevaron todo el botín y eso no era lo que el Señor había mandado. Porque el Señor había mandado de que se destruyera todo. Hermanos, cuando el Señor nos dice que no hagamos aquello, debemos de obedecer. Porque si nosotros desobedecemos, ya estamos mal ante los ojos del Señor. Ya viene la destrucción sobre nosotros. Y más cuando nosotros no nos arrepentimos. Al Señor le pesa en su corazón. Mire lo que dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Versículo 11, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice el Señor, y no ha cumplido mis palabras. Ahora lo tenemos en poco, hasta los que estamos en el Evangelio, tenemos en poco la palabra de nuestro Dios. Y nos hacemos como que si no ha pasado nada. Le fallamos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros debemos de tener un arrepentimiento. Nosotros debemos de arrepentirnos, pero de corazón, y no volverle a fallar al Señor. Y decirle al Señor, de aquí en adelante, yo no vuelvo a fallarte. De aquí en adelante, voy a hacer tu voluntad. Pero habemos muchos de que le faltamos a la palabra de Dios y nos quedamos como que aquí no ha pasado nada. Y volvemos a pecar, volvemos a desobedecer la palabra de Dios. Y nosotros no nos ponemos a cuenta con Dios. No olvidemos que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento se va a escuchar la trompeta. Y si nosotros no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, lamentablemente nos vamos a quedar para destrucción. Nos vamos a quedar
Y eso va a ser muy lamentable. Ya no va a haber vuelta atrás. Por eso debemos de ponernos a cuenta con Dios. Vuelve a decir aquí en el capítulo 15, versículo 18, porque le dice verdad a Samuel. Él estaba tratando con Samuel, ¿verdad? Porque Samuel, usted sabe que era un siervo de Dios, era un profeta y Dios hablaba con él. Y Jehová te envió en misión. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le estaba hablando bien claro, pero él desobedeció. Y todos ustedes que han leído la palabra del Señor, cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros desobedecemos, nosotros estamos en un grave problema con el Señor. Y nosotros a veces lo tenemos en broma. No debemos de tomar la palabra de Dios en broma. Porque como le dije al inicio, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si nosotros nos desobedecemos en la palabra del Señor, y si nosotros no nos arrepentimos y seguimos revolcándonos en el pecado, entonces las consecuencias por haber desobedecido la palabra del Señor, eso es muy serio, hermanos. No lo tengamos en broma. Pongámonos a cuenta con el Señor. A veces pensamos de porque nosotros le desobedecemos al Señor y decimos, me voy a poner en ayuno, me voy a poner en oración, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a dar diezmo, voy a hacer este otro. Hermanos, podemos hacer todas esas cosas. Pero si estamos desobedeciendo en la palabra de Dios, nada de eso nos va a salvar. Porque estamos tomando en broma la palabra de Dios. Nuestro Dios lo que quiere es obediencia. Como dice aquí, continuando en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está bien clara la palabra del Señor. A veces pensamos que podemos estar desobedeciendo. Pensamos de que con estar ayunando, con estar haciendo esto, otro, haciendo el otro, podemos estar en desobediencia. Pero aquí está bien claro que el Señor lo que quiere es obediencia. Claro que es bueno ayunar, claro que es bueno escudriñar la palabra. Todo eso es bueno, es maravilloso. Pero tiene que ir de la mano con la obediencia. No solamente vamos a estar en sacrificio, no solamente vamos a estar haciendo el bien a los demás, no solamente vamos a estar orando, oración, estamos desobedeciendo la palabra del Señor. No solamente eso, hermanos. Eso no cuenta. Todo tiene que ir de la mano. El sacrificio y la obediencia. Para hallar gracia en los ojos de nuestro Dios. Porque, como le digo, si estamos haciendo todas esas cosas
y no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, no pensemos que por eso nos vamos a ir al cielo. Tomemos las cosas de Dios en serio. Obedezcamos la palabra tal y como está escrita. La gente hoy en día no quiere obedecer, porque la gente lo que quiere es estar siempre deleitándose en la carne. Siempre agradando a los hombres de esta tierra. Y cuando me refiero a hombres de esta tierra, usted sabe que me estoy refiriendo a hombres, mujeres, niños y todo. La gente no quiere obedecer, porque como le dije el otro día, la gente le tiene miedo a las enfermedades. La gente le tiene miedo a las plagas que vienen. Pero no le tiene miedo la gente. En otras palabras, la gente tiene miedo a morir. Pero no tiene temor de su alma. Es muy triste que la gente no quiere. Están cerrados. El enemigo les ha cegado el entendimiento. Andan en tinieblas. Porque le tienen miedo a la pandemia. Le tienen miedo a un cáncer. Le tienen miedo a todas esas enfermedades. Pero no se ponen a pensar que tienen un alma que salvar. Un alma que estará de día y de noche permanentemente y para siempre en un lago de fuego. Y ustedes saben que a muchas personas no les gusta predicar de esto. De que hay un infierno. La gente no se pone a pensar en esto. Solo tienen miedo, como le digo, de perder su vida, que van a morir. Pero del alma, de esa no tienen miedo, de que va a sufrir eternamente en el lago de fuego. Yo no entiendo, no puedo comprender cómo es que la gente está tan cerrada, están tan ciegos. No quieren obedecer la palabra de Dios. Solo están en los deleites de este mundo. Y aunque sepan que la palabra de Dios, así como nos va a salvar, si la obedecemos, no comprenden que si no obedecemos la palabra de Dios, también, si no obedecemos, nos vamos a ir a un lago de fuego. Nos vamos a ir a un infierno. Yo, de mi parte, por hablar la palabra de Dios, yo sé que muchos de ustedes, por eso hemos sido y somos aborrecidos. Pero dice la palabra del Señor, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Ahí se cumple la palabra, que estamos siendo aborrecidos, hasta por nuestra familia estamos siendo aborrecidos, por la palabra de nuestro Dios. Que el Señor lo reprenda. Pero a mí lo que me interesa es cumplir con lo que dice la palabra de Dios y hacerla saber a todo el mundo, a quien llegue. Porque en aquel día no va a tener excusa. Porque ya se le dijo con tiempo. Hasta los que estamos dentro del Evangelio, no queremos cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de andar conforme
al Espíritu. Y no debemos de andar conforme a la carne. Pero queremos estar viviendo una vida a media. La salvación no va a ser fácil. Dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? Gloria a Dios, aleluya. ¿A dónde va a quedar el impío? Si el justo con dificultad se salva. Hasta los que estamos dentro del Evangelio no quieren obedecer la palabra. Tienen un ministerio y piensan que con ir a abrir su iglesia y con que venga la gente y ya hicieron el culto, pero al salir del culto siguen con aquella amargura, siguen con aquel aborrecimiento hacia su prójimo, siguen metidos en chambres, siguen siempre mintiendo. ¿Cómo es que están cumpliendo la palabra de Dios? Eso no es cumplir la palabra de Dios. Solo con ir a abrir a una iglesia, eso no es cumplir la palabra de Dios. Eso, y andar predicando en las calles, si está cumpliendo con lo que está predicando, gloria a Dios. Pero si está predicando y no está viviendo la palabra, ¿de qué le sirve? Aquí dice la palabra de Dios. Aquí lo dice que el Señor no quiere sacrificio, sino que lo que quiere es obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Porque si el Señor nos encuentra en obediencia y si viene el arrebatamiento, nos vamos a ir con Cristo. Por seguro que nos vamos a ir con Cristo. Pero si no estamos viviendo la palabra de Dios, nos va a pasar como Saúl, como el rey Saúl. Así nos va a pasar. Porque usted sabe todas las iniquidades que hizo Saúl. Pero ¿cuál fue su fin? Y todo, ¿por qué? Por no cumplir la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes. Y eso no es ser obediente. Que nosotros prediquemos la palabra de Dios y cuando terminamos de predicar la palabra de Dios, ya andamos como anda el mundo. Ya andamos de mentirosos, de mentirosas. Qué triste. Seguimos con esa raíz de amargura. Que no queremos perdonar a aquel que nos hizo una media ofensa, no queremos perdonar. Y la palabra de Dios dice que debemos de perdonar 70 veces 7. Pero nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque hay un orgullo dentro de nosotros. Ahí está el orgullo todavía. Ahí está la prepotencia. Ahí sigue todavía la prepotencia, sigue el orgullo. ¿Cómo es que nos vamos a salvar si nosotros no estamos cumpliendo la palabra de Dios? Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué muchos de los que estamos en el Evangelio pensamos que nos vamos a salvar si no estamos cumpliendo, como dice la palabra de Dios. Eso no es cumplir la palabra de Dios. Solo predicar la palabra por ser evangelista, por ser predicador o predicadora. Eso no es cumplir la palabra de Dios. Si nosotros estamos predicando y no estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros le prometemos algo a Dios, debemos de cumplirlo. Dice el Señor, mejor no me hubieras prometido nada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque nosotros a veces le prometemos cuando estamos enfermos, Señor, sácame de esta enfermedad. Si tú me sacas de esta enfermedad, yo te voy a servir, Señor. Te lo prometo. ¿Y qué pasa cuando ya estamos sanos? Ya no queremos, ¿verdad? Ya no queremos obedecer.
Ya nos olvidamos de la promesa que nosotros le hemos hecho a nuestro Dios. Pero el Señor no se olvida de nada. Por eso dice el Señor, mejor no me hubieras conocido. No queremos obedecer al Señor. Somos tan desobedientes como Saúl. El Señor se apartó de Saúl, y así como se apartó de Saúl, se va a apartar de nosotros. Y si nosotros no obedecemos, lo que vamos a tener son malos espíritus, como le vino el malos espíritus a Saúl. Porque el Señor se había apartado de él. Él buscaba al Señor y el Señor ya no le contestaba. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, el Señor se va a apartar de nosotros. ¿Está bien clara la palabra del Señor? Porque no queremos entender que si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, el Señor se va a apartar de nosotros. Aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, si no obedecemos, el Señor se va a apartar de nosotros, como se apartó de Saúl. Y el fin, ¿usted sabe qué fue de Saúl? Pues fue la muerte. ¿Y cuál va a ser el fin de nosotros también? Lo mismo que le pasó a Saúl. Y muchos desobedientes que hubieron también, que están aquí en la Biblia. Ese mismo camino llevamos, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones para hermano Elías. Que Dios le bendiga por estar escuchando la palabra. Bendiciones a mi prima Julita Peñate. Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones a todos, algunos que están conectados. No hay muchos, pero yo sé que después van a ver la palabra. Y les va a edificar en su vida. Estos días yo le he estado clamando al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo predique? Porque no me gusta predicar algo que yo quiero, sino que algo que el Espíritu de Dios me dice, siento en mi corazón. Porque no me habla el Señor todavía, pero yo sé que el Señor me va a hablar. Porque Él me lo ha dicho en sueños que me va a hablar. Pero sí, el Señor me da los sentires en mi corazón de qué es lo que Él quiere que yo predique. Porque no quiero predicar cosas de que tal vez el Señor no está de acuerdo. A veces hay personas que solo se ponen a predicar para estar tirándole a personas, pero ya tiene su recompensa. Alabado sea Dios, ahora y para siempre de los siglos por los siglos. Siento la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo es nuestro Dios. Si nosotros somos obedientes al Señor, usted sabe que el Señor estará con nosotros. Ya ve lo que dice aquí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. El Señor permitió que lo atormentara ese espíritu malo. Cuando nosotros apartamos de Dios, pueden venir tantas cosas malas sobre nosotros. El Señor se aparta de nosotros, ya, ¿verdad? Ya, ¿para qué queremos nosotros una vida sin nuestro Dios? Y a veces estamos equivocados y decimos, Dios está conmigo, y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Estamos siendo soberbios. No queremos humillarnos ante el Señor. Eso es una desobediencia en la palabra de Dios. Volviendo a lo mismo, no queremos perdonar.
¿Y todo por qué? Porque hay un orgullo dentro de nosotros. Está esa raíz de amargura, que por esa raíz de amargura Dios se apartará de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Ya sin Dios no somos nada. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. No estamos obedeciendo. Dice la palabra del Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el Señor lo dijo muy bien en su palabra. Porque mucha gente, ¿verdad? Que se mira ahora, ay, que yo amo a Dios, que Dios aquí, que Dios allá, ¿y de qué le sirve si solamente es de labios? Mas su corazón está lejos de Dios. Están lejos de Dios y no están obedeciendo a la palabra de Dios. Están lejos de Dios. Hay mucha gente que están equivocadas, dicen que ya son salvos y no obedecen la palabra de Dios. Se ha de reír nuestro Dios ahí en los cielos, de ver la gente que están tan engañados. Ellos se están engañando solos, pensando que se van a salvar y no se van a salvar, porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Porque eso de estar con orgullos, con envidias, eso de ser soberbios, eso de no andar en el espíritu, sino que conforme a la carne, todo eso es desobediencia. Y eso tiene una palabra y se llama desobediencia. Así se llama, que nosotros sigamos de orgullosos, que sigamos hablando de nuestro prójimo, que nosotros todavía digamos malas palabras, que salgan malas palabras de nuestra boca. Si nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor, hasta en eso debemos de ser santos. Porque en aquel día vamos a dar cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, no tiene por qué salir mala palabra de nuestra boca. No tiene por qué. Porque si somos templo y morada del Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Todo eso se llama desobediencia. Ya aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya debemos de dejar el viejo hombre. Ya debemos de dejar la vieja mujer. Debemos de dejar todo por nuestro Dios y cumplir la palabra de nuestro Dios tal y como está escrita, como dicen al pie de la letra. Hay tanta desobediencia, como le digo, hasta en los que estamos dentro del Evangelio. ¡Qué vergüenza! Es una gran vergüenza por los que dicen que son ministros del Señor, que son evangelistas, que son pastoras, pastores. ¡Qué vergüenza! Todavía andan en la carne. No están cumpliendo la palabra de Dios. Porque continúan todavía con el viejo hombre. No mora el Espíritu de Dios así. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no mora el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor, como le dije, como dice la palabra del Señor en 1 Samuel, en capítulo 15, versículo 22, el Señor no quiere sacrificio, sino lo que quiere es obediencia. En aquel día el Señor les dirá: apartados de mí, no te conozco. No sé por qué la gente no quiere entender y dicen que son ministros de Dios y andan en la carne todavía. Yo veo predicadores en las redes sociales, en Facebook,
Desde ahí se mira cómo están por dentro de podridos, predicando y a la vez criticando. La palabra no es para criticar, la palabra es para edificar a nuestras vidas, a nuestra alma. Para eso es la palabra de Dios. No es para ponerse a criticar a los demás. Porque Dios conoce nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y Él sabe si nosotros lo estamos haciendo verdaderamente con aquel corazón contrito y humillado, dando la palabra de Dios. Pero ahora la gente no quiere estar en santidad. Ahora la gente, la mayoría lo que buscan es fama. Que les pongan un montón de likes, que les pongan un montón de comentarios. Eso es lo que le fascina a la gente. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, rápido nos damos cuenta cómo es que anda aquel predicador, aquella predicadora. Se conoce rápido. Cuando en verdad están predicando conforme al Espíritu. Pero cuando son carnales, se nota de a legua, como dicen, así se nota. Los que predican, los que dicen que son predicadores. Yo mejor ya ni los veo. Mejor no los veo, porque luego yo miro, ¿verdad? Cómo andan esas personas que agarran la palabra de Dios solo para tirarle a los demás. Eso no debe ser así. Mi Dios vive, de que yo no es por jactarme, no es para vanagloriarme. Yo lo hago para que usted se ponga a cuenta con Dios y que usted no piense de que por los sacrificios que usted hace, que usted se va a salvar, sino que usted se va a salvar por la obediencia de la palabra. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, como le digo, el Señor se aparta de nosotros. Eso téngalo por seguro. No crea de que usted lo va a pasar desapercibido y que Dios no le va a dejar pasar todas esas cosas que usted está haciendo, que no está obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros no nos vamos a salvar solo porque estemos cumpliendo con unas cosas y con otras cosas no estamos cumpliendo. No nos vamos a salvar así. No podemos entrar al cielo raspados, como dicen. Así cuando los estudiantes, ¿verdad? Están, como dicen, fulano pasó raspado al grado superior. Fulano pasó raspado, pasó con 6, pasó con 5, pero pasó raspado. Pero en el cielo no vamos a entrar con una calificación raspada. Ahí vamos a entrar, pero si nosotros estamos viviendo y cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, así vamos a entrar nosotros al cielo. Puros, limpios, de corazón, íntegros. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya sabemos, hermanos, que si nosotros desechamos la palabra de Dios, Dios nos va a desechar a nosotros. Vamos a ser desechados. Vamos a ser apartados. Qué tristeza que nosotros seamos desechados de la presencia de nuestro Dios.
Vamos a ver. Dice la palabra de nuestro Dios continuando en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, le dice a Saúl, para que no seas rey ya más. Si nosotros desechamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser desechados también. Por eso el Señor nos va a decir en aquel día, apartados de mí, no los conozco. Y ahí es donde le van a decir, ¿verdad, Señor? Pero yo hice esto, pero yo en tu nombre hice tantos milagros. Hice esto y hice lo otro. Y pensamos que por eso nos vamos a salvar. Pero no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, así como el Señor desechó a Saúl por no haber obedecido la palabra, así también Dios lo desechó a él. Así vamos a ser desechados nosotros. Desechados completamente. Debemos de agarrar las cosas en serio, las cosas de Dios. Porque ahorita que estamos vivos, la vida la vemos como color de rosa. Estamos sanitos, no estamos enfermos, pero ya cuando estamos cerca de la muerte, ya cuando estamos al borde de la muerte, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí queremos obedecer la palabra de Dios. Y ahí sí decimos, Señor, ahora sí te voy